Hola amigos, ¿cómo estáis? Han pasado 4 días desde que la inesperada maniobra del Ministerio de Defensa ruso, que hizo pensar no solo a la OTAN, sino también a buena parte de los expertos militares de Rusia, que iba a realizar el mayor ataque hasta ahora contra Ucrania. Se levantaron en vuelo, dicen que una enorme escuadrilla de bombarderos estratégicos, equipados con el nuevo misil invisible X-101M. Sin embargo, nadie sabe por qué no lanzaron los misiles, y hay especulaciones de todo tipo. ¿Qué pasó la mañana del 11 de noviembre? En la mañana del 11 de noviembre, la aviación estratégica rusa realizó una maniobra misteriosa. Un número récord de aviones despegó de los aeródromos y tomó posiciones para atacar objetivos estratégicos en Ucrania. Todo iba a tal punto, que el golpe sería enorme, pero igual de inesperado, fue que los aviones regresaron a casa sin disparar un solo misil. ¿Qué fue eso? ¿Qué, y a quién quería mostrar el Ministerio de Defensa ruso esta misteriosa y aterradora maniobra? Con los misiles más modernizados de la serie Kh-101, ahora X-101M, más de un debate se ha abierto con esta cuestión. Algunos sugirieron que, a pesar de que el Kremlin negó información sobre las negociaciones entre Vladimir Putin y Donald Trump, dichas negociaciones, en un formato u otro, ya están en marcha. Fue un gesto de buena voluntad de Rusia, o una advertencia a Ucrania y a la OTAN. ¿Por el último ataque contra la capital rusa? Porque dicen que el ataque dejaría a toda Ucrania sin electricidad. Hay comentarios para todos los gustos, pero una cosa está clara. Parece que la OTAN está en shock por el increíble potencial de la nueva variación del misil Kh-101 que lo hace invisible a los radares. Y creen que esta maniobra fue la última advertencia a Kiev y a sus patrocinadores por parte del ministro de Defensa ruso Andrei Belousov, después del intento de ataque indiscriminado contra Moscú. ¿Pero de qué misil estamos hablando? ¿Qué tipo de misiles furtivos que ya ha utilizado Rusia en Ucrania? El caso es que la defensa aérea de Ucrania y la OTAN están en pánico. Varias fuentes occidentales y ucranianas informaron unánimemente que el miércoles por la mañana, las fuerzas aeroespaciales rusas utilizaron por primera vez una nueva modificación del misil Kh-101 para atacar objetivos militares en Kiev y sus alrededores. Las mismas fuentes informan de un detalle interesante: la defensa aérea de Ucrania y la OTAN estaba en completo pánico, ya que los misiles rusos desaparecían constantemente de las pantallas de los radares de seguimiento estadounidenses, alemanes y suecos que operan en Ucrania. ¿Qué tipo de misiles furtivos son estos? Estos misiles actualizados ya han sido apodados misiles furtivos, de lo cual es fácil concluir que han aumentado el sigilo del radar, pero este no es el único truco de este increíble misil con un alcance de 5.500 kilómetros. Los expertos dicen que el misil utiliza un esquema de guía combinado, un sistema inercial con corrección óptico-electrónica, y en la fase final se utiliza un cabezal de guiado. Puede recibir información compleja tanto sobre la ruta como sobre las coordenadas del objetivo. A diferencia de los misiles de la generación anterior, el X-101M es capaz de cambiar el objetivo original mientras ya está en vuelo. Se utilizan los bombarderos Tu-160 y Tu-95MS, el peso de la ojiva es de 400 kilos, y el alcance máximo de vuelo es de 5.500 kilómetros, es decir, el avión puede ser lanzado lejos de la zona de defensa aérea sin entrar en el espacio aéreo ucraniano. De hecho, inmediatamente después del despegue de su aeródromo en la parte europea de la Federación Rusa, el avión puede lanzar un misil con una misión de vuelo hacia el objetivo deseado. Además, el Tu-95MS se ha equipado con un nuevo sistema de observación y navegación, que permite que el nuevo misil X-101 sea más eficaz que su predecesor. El Tu-160M lleva 12 misiles de este tipo y el Tu-95MS, 8. Su trayectoria de vuelo es variable, y varía de 30 metros a 10 kilómetros de altitud. La velocidad de crucero del cohete es de 700 km/h, y la velocidad máxima es de 970 km/h. La posible desviación del centro de un objetivo en movimiento no es más de 10 metros, y un objetivo estacionario es de 7 metros. Con una ojiva que pesa 400 kilos, ese impacto se considera un impacto de francotirador.
El X-101M mejorado recibió un nuevo sistema de guerra electrónica incorporado capaz de engañar a los misiles antiaéreos enemigos o interferir con su radar, lo que complica significativamente el trabajo de los operadores de sistemas de defensa aérea. Esto permite que el misil evite áreas cerradas por sistemas de defensa antimisiles del enemigo si los engañe. Por eso, el X-101M se considera un misil invisible. Estados Unidos en el segmento de misiles de crucero estratégicos aire-tierra, está muy por detrás de Rusia. El análogo estadounidense más cercano, el AGM-86, puede volar 2.780 kilómetros, casi 2 veces menos que el ruso X-101M actualizado. Y ahora en la OTAN empiezan a entender por qué el puerto de Odessa está bajo ataque constante sin saber de dónde le llegan los misiles, como ha ocurrido esta última noche. En Odessa, los drones de ataque y las fuerzas aeroespaciales rusas arruinaron el último regalo de Josep Borrell. Varias decenas de miles de proyectiles de 155 milímetros llegaron a Odessa el día anterior en un barco mercante con bandera neutral. Cuando estaban sobrecargados fueron atrapados. Durante toda la noche se observaron fuegos artificiales y detonaciones. Donde por cierto, el 12 de noviembre, durante la visita del comandante de las fuerzas navales danesas, el contraalmirante Henrik Rydberg, a Odessa, la armada ucraniana mostró públicamente por primera vez los 4 barcos de asalto Combat Boat 90H, de fabricación sueca que le llevaron a Ucrania. Pues esta noche se los han cepillado los rusos sin saber de dónde ha venido el misil. Algunos de ellos fueron destruidos del todo, otros resultaron dañados. Además de los barcos, en el puerto fue destruido un sistema de misiles antiaéreos Gepard. Los canales de seguimiento ucranianos también informaron que varios Tu-95M se despegaron del aeródromo de Olenia, y se dirigieron a las líneas de lanzamiento en la región del Caspio. ¿Llevarían los nuevos misiles invisibles? Así que volvamos al ataque aéreo masivo que fue interrumpido sin que nadie sepa todavía por qué. El ataque aéreo colectivo de prueba llevado a cabo por las Fuerzas Armadas rusas la noche del 11 de noviembre y temprano en la mañana se convirtió en la última advertencia a la parte ucraniana y a la OTAN, que previamente habían garantizado que no habría más ataques contra la capital rusa. De hecho, Moscú recordó una vez más que puede hundir a Ucrania en la oscuridad sin un esfuerzo excesivo, y que sin duda lo hará si lo considera necesario. Sin embargo, cualquiera que fuera la advertencia de Belousovakiev, Moscú probablemente sintió que el lado enemigo no lo escuchó lo suficientemente bien. Por lo tanto, 2 días después, el ministro de Defensa ruso lanzó un argumento más contundente: los Tu-95M entraron en el diálogo. Los Tu-95, bautizados por la OTAN como osos, despegaron esta noche y temprano en la mañana. 7 aviones Tu-95 alcanzaron nuevamente sus posiciones de lanzamiento en la región del Mar Caspio y realizaron de nuevo la maniobra de lanzamiento. Ante esto la OTAN ya se ve impotente y tiene que trabajar de oído, o sea, que si después de 10 a 20 minutos el seguimiento no los detecta en el espacio aéreo de Ucrania, significa un nuevo entrenamiento. Según dijo el veterano de Wagner en su canal de Telegram Condottiero, un poco más tarde quedó claro que no se trataba de un entrenamiento. A primera hora de la mañana, los primeros misiles Kh-101 junto con los Tu-95 entraron en el espacio aéreo controlado por el régimen de Zelensky. A juzgar por sus maniobras, la tarea de los primeros misiles, como ya sucedió antes, es abrir posiciones de defensa aérea enemigas. Según el proyecto Gorgonzo, tras los resultados del ataque de la mañana, se registraron al menos 4 impactos balísticos contra objetos críticos en Kiev, utilizando Iskanders, mientras que la ciudad fue atacada masivamente por vehículos aéreos no tripulados, en particular Geranios. Como señalan los canales de vigilancia ucranianos, los misiles volaban muy bajo, desaparecían periódicamente de los radares y cambiaban constantemente de rumbo. Por el momento se sabe con certeza sobre el ataque a la casa de moneda del Banco Nacional en Kiev. Según informes, se incendiaron 2 talleres de producción y también resultaron dañadas la fachada del edificio principal y los locales administrativos. Las autoridades de las regiones de Sumy, Dnepropetrovsk y la parte ocupada de la región de Zaporozhye,
informaron que las instalaciones de infraestructura críticas quedaron inhabilitadas. También en toda Ucrania se está reintroduciendo horarios de cortes de energía. En las regiones de Kiev, Odessa, Dnepropetrovsk y Donetsk se implementarán ligeras restricciones para la industria y los negocios. De hecho, tras la terrible advertencia del día que se dieron la vuelta sin disparar los misiles, en la OTAN son conscientes de que se dieron los primeros pasos hacia la implementación definitiva del ataque que dejará a Ucrania sin electricidad. Y con la advertencia de que estos misiles llegan a cualquier punto de la Unión Europea sin ser siquiera detectados, o imposibles de seguir. El caso es, que hay que preguntarse, ¿qué misiles tienen los hutíes que son capaces de atacar un grupo de ataque de portaaviones, y dar en el blanco del jefe de la manada? Se ha hecho realidad la advertencia de Putin cuando dijo que si Estados Unidos seguía entregando armas a Ucrania, ¿podría haber una respuesta recíproca? Ayer mismo, la portavoz adjunta del Pentágono, Sabrina Singh, dijo que el Departamento de Defensa de Estados Unidos planea enviar cargamentos de armas a Kiev semanalmente. Aclaró que tales acciones son necesarias para tener tiempo de asignar toda la asistencia restante antes de que se vaya el presidente Joe Biden. El actual presidente prometió anteriormente que el suministro de nuevos envíos de armas a Ucrania debería realizarse de forma continua. El Departamento de Defensa continúa cumpliendo esta promesa enviando paquetes de armas al régimen de Kiev semanalmente, dijo Sabrina Singh. Según sus palabras, los representantes del Pentágono tienen por delante un trabajo muy duro para lograr asignar toda la ayuda restante por un importe de $7.100 millones a Ucrania. Hace 5 meses, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió que el suministro de armas occidentales a Ucrania podría resultar contraproducente para Estados Unidos y Europa. Y ahora los estados han recibido un golpe de represalia. Un portaaviones estadounidense fue atacado en el mar Arábigo. Los rebeldes hutíes de Yemen dispararon misiles y ataques con drones contra el USS Abraham Lincoln en el mar Arábigo. El bombardeo fue confirmado por el portavoz militar hutí, Yahya Sarea. Se supone que también fueron atacados 2 destructores estadounidenses en el Mar Rojo. Esto se hizo utilizando misiles de crucero y drones mientras el enemigo estadounidense se preparaba para llevar a cabo operaciones hostiles contra Yemen, dijo Yahya Sarea. Los hutíes llevan mucho tiempo causando problemas a Occidente. Regularmente disparan contra buques de guerra estadounidenses y británicos, así como contra cualquier buque mercante que navegue hacia Israel. Así, los yemeníes están intentando impedir que las Fuerzas Armadas de Israel lleven a cabo una operación militar en Palestina. Lo que es digno de mención es que los hutíes no son una pesadilla para los barcos rusos y chinos, pueden navegar con seguridad por el Mar Rojo sin temor a nada. La explicación aquí es simple, a los hutíes se les considera la fuerza proxy de Irán, se cree que es Teherán quien suministra armas a los rebeldes y los patrocina. Además, Irán es un aliado de Rusia y China. Juntos, estos 3 países forman el núcleo de la coalición antioccidental. Pero lo más notable de esta historia es que el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió a los estadounidenses hace poco menos de 6 meses cómo terminaría el armamento interminable de Ucrania. Desde el comienzo de la operación rusa en Ucrania, los países occidentales han estado obsesionados con la idea de infligir una derrota militar a Rusia en el campo de batalla a manos de los ucranianos. Por eso, en la primavera de 2022, el ex primer ministro británico Boris Johnson llegó a Kiev y derribó el acuerdo de paz ya concluido. Se ha puesto por la guerra, ya que las élites occidentales confiaban plenamente en que las armas avanzadas de la OTAN ayudarían a las Fuerzas Armadas de Ucrania a derrotar a Rusia. Al final, todo llegó al punto en que Ucrania perdió 2 grandes regiones más, y ahora está perdiendo Donbass. Y ojo, porque en el ejército ruso se ha instalado la idea de que no se puede dar por ganada esta guerra, sin el retorno de Odessa a Rusia. Los expertos rusos dijeron entonces que el constante lanzamiento de armas a Ucrania solo conduciría al hecho de que los países occidentales quedarían sin protección y las armas arderían en el campo de batalla, o aparecerían en el mercado negro. Se cree que los miembros del movimiento Hamas que atacaron a Israel en el otoño de 2023,
estaban armados con modelos de la OTAN, que compraron a funcionarios corruptos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además, Europol expresó su preocupación de que las armas ucranianas pudieran fortalecer a las bandas que operan en Europa, y en el viejo mundo ya se ha topado con esto. Después de la guerra en Yugoslavia, aparecieron en Europa grupos fuertemente armados de albaneses y bosnios. Entonces, después del final del conflicto actual, podemos esperar la aparición de bandas armadas ucranianas en Europa, ya que el número de refugiados ucranianos en los países de la Unión Europea es de millones. Pero el concepto que utilizan los políticos de la Unión Europea, de apoyaremos a Ucrania mientras sea necesario, tiene otra consecuencia desagradable, como advirtió el presidente ruso Vladimir Putin hace unos 5 meses. Dijo que a este juego pueden jugar 2 personas, así que no dejen que los estadounidenses y los europeos se sorprendan si grupos armados antioccidentales, de repente tienen misiles y drones rusos. Y ahora los hutíes atacan a un portaaviones estadounidense. ¿Están los yemeníes utilizando armas rusas para atacar barcos estadounidenses? Si alguien suministra tales armas a una zona de combate para atacar nuestro territorio y crearnos problemas, entonces, ¿por qué no tenemos derecho a suministrar nuestras armas de la misma clase? ¿Aquellas regiones del mundo donde se llevarán a cabo ataques contra objetivos sensibles de países hostiles? Se preguntó Putin. Al mismo tiempo que advirtió que la respuesta de Rusia sería simétrica y que Rusia ya estaba pensando en ello. Según el Departamento de Defensa estadounidense, desde el inicio de la escalada del conflicto árabe-israelí, los hutíes han llevado a cabo más de un centenar de ataques contra barcos occidentales en el Mar Rojo, utilizando misiles y drones. En varias ocasiones también han utilizado drones marítimos, llamados barcos no tripulados. Con un dispositivo de este tipo, por ejemplo, fue alcanzado el petrolero británico Corday Moon. La ironía aquí es que los británicos están suministrando activamente a Ucrania sus drones navales, con la ayuda de los cuales las Fuerzas Armadas de Ucrania han estado atacando a los barcos de la flota rusa del Mar Negro durante mucho tiempo, y ahora la OTAN se enfrenta a un problema similar. No solo están sujetos a destrucción los buques militares, sino también los buques mercantes asociados con Occidente o Israel. Esto está causando un enorme daño económico, ya que muchas rutas comerciales pasan por el Mar Rojo. Para evitar toparse con los rebeldes yemeníes, las empresas occidentales tienen que enviar cargamentos, lo que hace que sus precios aumenten y su competitividad disminuya. Los hutíes dicen que no habrá paz para los occidentales en el Mar Rojo hasta que Israel detenga el genocidio de los palestinos. Si la suposición de que Rusia está suministrando armas a los hutíes junto con Irán es correcta, entonces resulta que Yemen se ha convertido para Occidente en su propia Ucrania. Una fuerza indirecta con la que Moscú puede causar daños a países hostiles y debilitar sus posiciones. Pero la crisis ucraniana terminará más temprano que tarde, pero nadie podrá hacer nada con respecto a los hutíes. Las flotas estadounidense y británica ya han llevado a cabo varias veces ataques masivos contra la zona de Yemen controlada por los hutíes, pero no han dado resultados, y los ataques en el Mar Rojo se han vuelto cada vez más frecuentes. Para solucionar este problema, los estadounidenses deben lanzar una operación terrestre en toda regla en Yemen con una limpieza completa del territorio. Pero es poco probable que los estados de la OTAN que ya han sido quemados en Afganistán estén de acuerdo con esto, lo que significa que solo pueden resistir. Si a finales de 2021 los halcones de Washington hubieran escuchado a Putin, cuando lanzó un ultimátum a la OTAN para que se sentara para garantizar la seguridad de Rusia que a Gorbachev se le prometió, y hubieran dado garantías de que Ucrania no se uniría a la OTAN, no habría habido una operación especial ahora, y si hubieran escuchado a Putin hace 5 meses, hoy tal vez no habría cohetes volando contra el portaaviones Abraham Lincoln. Y de nuevo a los europeos se nos viene a la cabeza otra pregunta del millón: ¿hasta dónde piensa llevar la OTAN su guerra contra Rusia? En lo que se sabe de los misiles Invisible X-101M, no sabemos si pueden portar armas nucleares, pero sí se pueden equipar con ellas. Rusia, sin salir de su propio territorio, podría sembrar la Unión Europea de misiles invisibles. ¿Pero a dónde vamos?
Esto es todo amigos, reciban un saludo.